Vamos a abrir entonces el Notebook 2.5, que es este que sale acá. Como siempre lo abrimos aquí con el Colab. Aquí yo ya lo tengo abierto. Como siempre, las primeras, aquí ya lo tengo ejecutado parte del notebook, con lo cual sea más rápido, pero bueno, la primera celda, como siempre, hay que ejecutarla. Y vamos a construir en primera instancia un autoencoder muy sencillo, ¿no? Fijaos que tenemos las imágenes de MNIST, aquí ya las hemos cargado, 1500 imágenes de 784, que en realidad es de 28 por 28. Fijaos cómo hacemos el reshape por acá para pintar las imágenes como imágenes, pero bueno, un vectorcito de 784. Dividimos en entrenamiento y en test. Y fijaos qué manera más sencilla de generar un autoencoder, ¿no? La entrada de 784. Fijaos que le hemos llamado aquí code size, como si fuera el tamaño del espacio latente, ¿no? El tamaño de la representación después del encoder, la representación como codificada, digamos, es decir, el número de neuronas de la capa intermedia en el fondo. Y fijaos cómo la salida tiene el mismo número de neuronas que la entrada. Aquí decidimos tener una ReLU en la capa intermedia. Decidimos tener una sigmoide en la capa final. Esto es importante tener en cuenta que, fijaos que las imágenes, vamos a poner el mínimo. Las imágenes tienen valores. Fijaos que las imágenes tienen valores entre 0, los píxeles, ¿no? Tienen valores entre 0 y 1. Por tanto, si vamos a medir la capacidad de reconstrucción del autoencoder y vamos a comparar la salida con la entrada, fijaos que el modelo, la entrada y la salida, y simplemente decimos que queremos medir el MSE, el mean square error de la entrada contra la salida, ¿no? Fijaos que la salida tiene la misma dimensionalidad, que la hacemos pasar por una capa pues más pequeña en este caso, ¿no? Aquí está 784, 50, 784, ¿no? Entonces, para comparar esto bien, sabiendo que esto es un sigmoide, tenemos que la entrada tiene que tener los datos en el mismo dominio de valores posibles que la salida, ¿no? Porque si no, esta comparación, que en el fondo es una resta de valores, como vimos en el vídeo anterior, no funcionaría, ¿no? Con lo cual esto tiene que estar acorde con la entrada, ¿no? Pero fijaos que es muy sencillo hacerlo, le damos nombrecito a las capas para que luego podamos acceder a ellas. Fijaos que generamos el modelo, bueno, aquí podemos ejecutar esto y entrenamos el modelo. Bueno, unas epochs, un batch size y efectivamente vemos que la pérdida se va reduciendo. Incluso, bueno, aquí parece que ya se queda un poco estancada, parece que se va reduciendo, ¿no? Mira, parece que se va reduciendo todavía. Seguramente si entrenáramos más, quizás se reduzca algo, pero aquí ya parecía que se estabilizaba, ¿no? Fijaos cómo obtenemos la salida, dado los datos de entrada. Acordaos que train, ¿cuál era el tamaño que tenía train? El tamaño que tenía train son 1200 imágenes por 784, es decir, 28 por 28. Fijaos que la salida tiene la misma dimensionalidad, ¿sí? Tanto con el modelo, es decir, nos da el tensor, o sacamos el array NumPy del tensor, o directamente con el predict nos da ya el array NumPy, ¿no? Simplemente la diferencia. Y fijaos, yo podría, por ejemplo, a mano, vamos a hacerlo a mano antes de hacerlo con todos para que veáis. Vamos a ejecutar y ejecutar. Vamos a coger, por ejemplo, la primera imagen, PLT show. Vamos a coger la primera imagen de entrenamiento. Y vamos a hacerlo bien. Para la primera imagen de entrenamiento, reshape, para que lo trate como imagen. Bien, esta es la primera imagen de entrenamiento. Vamos a ver cómo es la reconstrucción de la primera salida, ¿no? O es a lo que le hemos llamado la salida, el output, que tampoco nos hemos roto mucho la cabeza. Vamos a sacarle
vamos a sacarle el NumPy, ¿verdad? De la salida. Fijaos que la reconstrucción es bastante buena, ¿no? Vamos a coger otro cualquiera de entrenamiento, el 2 y el 2. Que está bien, ¿eh? La reconstrucción es bastante buena. Bueno, vamos a hacer esto, pero vamos a coger 10 datos de test de ejemplo, que es lo que hacemos aquí. Y que además está bien hacerlo de test, ¿no? Porque se supone que, bueno, a lo mejor se ha aprendido de memoria los datos de entrenamiento. Pero no, vamos a hacer la reconstrucción con datos de test, ¿no? Entonces fijaos cómo simplemente cogemos 10 de prueba y sacamos la predicción de los 10 datos de prueba. Y aquí simplemente, pues fijaos cómo primero mostramos los que sacamos de muestra y luego mostramos directamente las predicciones, ¿no? Y fijaos que la reconstrucción es bastante buena, ¿no? Podríais probar, por ejemplo, cómo sería la reconstrucción, fijaos la pérdida hasta dónde llega, este es MSE. ¿Cómo sería la reconstrucción si resulta que yo hago un modelo? Vamos aquí a coger esto. Si yo hago un modelo con un código intermedio, fijaos que son 50, que es como una reducción de casi más de un orden de magnitud de la dimensionalidad original, ¿no? De 784 a 50, y ya sí cualitativamente guarda bastante información, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer el experimento teniendo 10 neuronas en la capa intermedia, igual entrenamos. Bien, parece que se estanca la pérdida en un momento dado. 10, 10, 10, vale, perfecto. Y podemos ver qué capacidad de reconstrucción tiene esto. La original, la veis que tiene menos capacidad de reconstrucción porque como que el cuello de botella de información es mucho más fuerte, ¿no? Pero aún así reconstruye bastante bien, ¿no? Vamos a dejarlo como estaba, un poco para ver la interpretabilidad. ¿Dónde estaba esto? Acá. Para ver la interpretabilidad de los pesos, ¿no? Que es un poquito más fácil verlo si el modelo funciona mejor. Bien, se entrena. Listo. Y una vez entrenado, vamos a volver a hacer esto. Vale, una buena reconstrucción. Vale. Vamos ahora a acceder a lo que hay dentro de la capa, ¿no? Vamos a tratar de inspeccionar el espacio latente y también los pesos entre la capa de entrada y el espacio latente. Entonces fijaos cómo aquí accedemos a cada una de las capas y aquí directamente nos hacemos una función que dada la entrada nos saca, en vez de sacar el output, bueno, esto es el equivalente, fijaos, este es el equivalente del modelo, ¿no? Esto es la entrada y la salida del decoder. Esto es el equivalente, ¿sí? Esto es una función equivalente, ¿sí? Pero fijaos cómo aquí que yo quiero una función que yo le dé la entrada, pero que me salga, me produzca la salida en el encoder, ¿no? Entonces, por eso aquí, esto es una función que ya se lo puedo aplicar a la entrada directamente, ¿no? A las imágenes, igual que esta. Pero fijaos que la salida de esta función, que es básicamente decirle, cógeme los datos a la entrada y dame lo que salga al final de esta capa, ¿no? Que corresponde con la red. Entonces fijaos como la salida es de 784 dimensiones, pero aquí la salida es de 50, ¿no? Entonces aquí verdaderamente para cada dato de entrada tengo un vectorcito de 50 números que me representa la salida del decoder, ¿no? Bueno, yo creo que vamos a parar aquí el vídeo porque si no se me va a hacer muy largo. Y ahora seguimos.